Bueno, este es un vídeo de alarma civil, porque se trata de que Irene Montero está sacando unos extrañísimos vídeos en TikTok absolutamente inquietantes, en los cuales intenta hacerse la simpática. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo Irene Montero pone cara de asco siempre hable de lo que hable. Esta cara así que pone ella. Y ahora de repente hace vídeos haciéndose la simpática, sonriendo, que es especialmente inquietante. Y en el caso del primero va más pintada que una puerta, ahí está como pálida en un sofá, y con un pintalabios súper chillón. En fin, vamos a comentarlos rápidamente. Aquí tenemos el primero de todos ellos, que es que habla de series. 5 series que tienes que ver sí o sí. Sí o sí. Fleabag, It's a Sin, Paquita Salas, The Wire y The Good Fight. Y si os gusta este vídeo, os digo otras 5 más. Bueno, aquí Irene se ha limitado a nombrar 5 series. Es un vídeo cortísimo, de unos 10 segundos, donde nombra 5 series. Por el mismo precio, podría haber dicho, voy a decir 5 capitales europeas. 1, Roma. 2, Bucarest. O voy a decir 5 animales herbívoros. 1, el ciervo. 2, la vaca. Es un vídeo totalmente estúpido e innecesario. Este vídeo ya fue objeto bastante de mofa en las redes sociales, con lo cual sus asesores debieron decir, no, Irene, lo que tienes que hacer ahora, lo que nos conviene es sacar algo con un poco de información personal tuya, algo que sea, pues no sé, que dé algo para el votante, para motivar al votante. Entonces saca un segundo vídeo sonriente, en este caso está de pie, y hace una de las cosas más divertidas de Irene, que es que da un golpe con las manos para abajo siempre que hay una sílaba tónica. O sea, Irene pone las manos así, con este famoso gesto que pone ella, y cada vez que dice una sílaba tónica, mueve para abajo las manos, porque esto, al parecer, sus votantes necesitan orientarse de manera visual en el tema de las sílabas tónicas. Ahora habla de canciones que a ella le gustan, es una información un poco más personal, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos con 5 canciones que podría escuchar horas y horas en bucle. 1, Ojitos Lindos de Bad Bunny. 2, El Cairo de Karol G. 3, 313 de Residente y Silvia Pérez Cruz. 4, Nómadas de Los Chicos del Maíz. Y 5, En una fiesta no me puede faltar, Yo quiero bailar de Sonia y Selena. Bueno, aquí tenemos varias cosas muy bonitas, aparte que va diciendo 1, 2, para que la gente no se despiste, porque los votantes de Irene tienen este nivel como de Barrio Sésamo, de 1, 2, 3, es como cuando nos enseñaban a contar en Barrio Sésamo, ¿eh? Hasta el 10, vamos a contar hasta el 10. Y luego los gustos musicales de Irene, pues están son unos gustos nauseabundos, evidentemente, y están entre, digamos, un nivel intelectual entre como tercero y cuarto de eso, ¿eh? Más o menos. Ella debe estar buscando esos votos de los chavales de 14 años, Dios sabe para qué, igual para que dentro de 4 años la voten porque se va a presentar a, no sé, a alcaldesa de algún sitio o lo que sea. Y ella espera que esta gente completamente idiotizada por la música actual pues la vote. Estamos diciendo que esta mujer podría escuchar horas y horas en bucle, según su testimonio. Yo quiero bailar toda la noche. Yo quiero bailar toda la noche. O sea, escuchar esa canción en bucle durante horas y horas es una forma de tortura. No vamos a escuchar a Los Chicos del Maíz en bucle durante horas y horas. Claramente va contra la Convención de Ginebra. Pero bueno, estas son cosas de lo que escuchan ahí en Galapagar mientras el servicio hace la cena. En fin, son sus gustos personales, no nos interesan, pero se ve que la campaña encuentra que sí, que eso estuvo calando, y entonces le dijeron, ahora hay que hacer un vídeo, Irene, con más información personal tuya, porque es lo que la gente quiere, información personal. Como si necesitáramos más información sobre Irene. Como si lo que ya sabemos hasta el momento no fuera un absoluto drama. Porque todo lo que sabemos de ella es una puñetera calamidad. Recordemos que esta mujer, cada vez que habla, sube el precio del pan. Está a nivel de las desgracias nacionales, estaría pues la guerra de Cuba, la gripe española del 18 y Irene Montero. Son estas grandes desgracias que ha sufrido España a lo largo de la historia. Pues entonces, ella ahora, que busca darse a conocer más para poder aumentar su radio de alcance tóxico, nos va a decir 10 cosas que seguramente no sabíamos sobre ella. Entonces,
Aquí ya realmente hay que abrocharse el cinturón y estar preparado para un material extremo. Vamos a ver las 10 cosas que seguramente no sabíamos sobre Irene Montero. 10 cosas que seguramente no sabes de mí. 1. Como a toda mi generación, y aunque era un amor un poco tóxico, a mí también me encantaba Kimi de Compañeros. 2. Kimi de Compañeros. Bueno, esto ya lo sabemos. Esto nos gustaría no haberlo sabido, pero ya lo sabemos. Tengo 3 tatuajes y el primero que me hice fue este junco con las compañeras del Ministerio de Igualdad. Es decir, la cuchipandi del Ministerio no solamente hacían viajes a Nueva York y diseñaban legislaciones enloquecidas, también se hacían tatuajes, en concreto un junco. 3. Soy una fan absoluta de Paquita Salas y no pasa un día sin que diga y digamos con mis amigas alguna de sus frases estelares. Las amigas se hacen tatuajes, todas cobran sueldos de 6 ceros y, bueno, pues también les gusta Paquita Salas y intercambian frases de la serie. Digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. 4. No me gusta nada, ni el pimiento ni las aceitunas. Esto sí que los votantes, será raro que los votantes no acudan en masa a respaldar la candidatura europea de Irene. Una vez ya hemos sabido que no le gustan las aceitunas y los pimientos, porque ha solucionado la gran duda que tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay elecciones catalanas. Yo, por ejemplo, no sé si a Pere Aragonés le gustan los tacos con guacamole o si le gustan los pimientos asados. Estaría bien que hiciera también un vídeo aclarando esto, porque ir a las urnas sin saber si a un candidato le gustan las aceitunas es una especie de estafa democrática. Vamos a seguir. 5. El primer examen que suspendí en mi vida fue el carné de conducir. Yo siempre fui muy empollona y nunca suspendía nada, pero el carné me costó 4 intentos. Le costó 4 intentos, ¿eh? Sigue indicando los numerales a sus votantes para que no se despisten. 6. Tengo 2 perritos adoptados, Rumba y Tirso. Rumba y Tirso, también las sílabas tónicas, hay que decir Rumba y Tirso, ¿eh? Seguimos con esas sonrisitas para hacerse la simpática, que, en fin, además este vídeo, el encuadre es especialmente sospechoso porque la enfocan como desde arriba y parece que está ahí en el sofá como si fuera a venir el dentista. En fin, una cosa muy extraña. 7. Me encantaría que alguien me echase las cartas del tarot, así que si alguien se ofrece, aquí estamos. Bien, las cartas del tarot. Pues que alguien le eche las cartas del tarot y salgan lo que salga las cartas, le diga que lo que tiene que hacer es irse a vivir a una cueva en Somalia. Por favor, necesitamos que los astrólogos del país se movilizan, alguien le vaya a Galapagar a tirarle las cartas y Irene, las cartas dicen muy claramente que tienes que esconderte en una gruta en las montañas de Pakistán y no salir nunca de ahí. 8. El viaje de mis sueños es ir a Colombia, el país de la belleza, con mis amigas. Quiere ir a Colombia con sus amigas, como si no tuviera suficiente, nuestros hermanos de Colombia no tuvieran suficientes dificultades para salir adelante. Ella quiere acabar de arrasar Latinoamérica. 9. Es habitual que me quede dormida viendo series. Se queda dormida viendo series. Pues mira, este sí que es un dato interesante, porque habría que ponerle muchas series para que entrara en una especie de letargo, una especie de coma inducido por las series y no despertara, como la Bella Durmiente. Yo iría a verla, y si la tienen ahí dormida en una urna de cristal, yo iría ahí a dejarle flores. Y 10. Soy del equipo de quienes subrayan y marcan y escriben anotaciones cuando leen un libro. Bueno, pues Irene subraya los libros. Este también yo creo que con esta campaña pues el éxito está asegurado, porque los que estaban dudosos dicen, no, es que Irene subraya los libros, hay que votarla. Nosotros desde aquí, como que está en esta postura abierta, sonriente, dialogante, tenemos alguna pregunta para Irene. Por ejemplo, la pregunta que nos gustaría hacerle es esta, que es cómo ha conseguido, y esta noticia es del 2022, cómo su paso por la política ha supuesto que su patrimonio personal, según su propia declaración de bienes, se incremente se multiplique por 100. Entró en política declarando 6.000 euros y en el 2022 declaraba 600.000. Ha multiplicado por 100 su patrimonio. Esto sí que nos gustaría que hiciera algún TikTok explicándolo, porque esto sí que tendría cierto interés.